Bien, los siguientes ejercicios pertenecen a la reactividad 1.3, términos energéticos, y son muy teóricos. Nos dice el primer ejercicio que es conocido, ¿no?, aceptado, que a partir de un gran incremento en la producción de dióxido de carbono, pues está muy relacionado con el calentamiento global. Entonces nos dice que describamos cómo el dióxido de carbono actúa como efecto invernadero. Nosotros sabemos que la radiación solar, que proveniente del Sol, va hacia la Tierra, es parte absorbida por la superficie terrestre y parte es reflejada por la superficie terrestre al espacio. Claro, la gran cantidad de gases que se conoce como efecto invernadero, entre ellos el dióxido de carbono, que es el que nos estamos centrando ahora, pues tienen la particularidad de que son capaces de absorber gran parte de esa radiación que es reflejada por la superficie terrestre, ¿de acuerdo? Y es lo que hace es la rebotan otra vez hacia la superficie, generando, por eso se conoce como efecto invernadero, como si fuese un invernadero, ¿de acuerdo? Esa radiación suele ser de infrarroja, ¿vale? Hay que decir que no se acepta el tema de bloquear ni nada, es simplemente esa terminología. Luego nos dice que por qué el oxígeno y el nitrógeno, que son los gases más abundantes en la atmósfera, ¿por qué no son gases invernaderos? Pues básicamente porque ellos no son capaces de absorber la radiación infrarroja. Son moléculas apolares, ¿vale? Son moléculas apolares, no hay diferencia de electronegatividad entre los átomos de oxígeno que forman la molécula de oxígeno ni entre los átomos de nitrógeno que forman la molécula de nitrógeno. No hay un cambio en la polaridad en el dipolo eléctrico cuando las moléculas vibran, ¿vale? Y esa es la razón por la que no son capaces de absorber esa radiación que es reflejada por la superficie terrestre. Y por último dice que identifiquemos dos contaminantes, aparte del dióxido de carbono, que puedan producir la combustión de automóviles, etcétera, ¿no? Bueno, aquí hacemos caso del monóxido de carbono, por ejemplo. El monóxido de carbono es un gran contaminante también proveniente, ¿no?, de la combustión de los coches, ¿vale? Y tiene un gran problema. ¿Cuál es el problema medioambiental que puede provocar? Pues el monóxido de carbono puede confundir a nuestra hemoglobina, ¿de acuerdo? Y donde va la molécula de oxígeno se coloca ella y provoca problemas en el transporte de oxígeno en nuestro organismo. También tenemos partículas como el hollín, ¿vale?, que puede provocar problemas respiratorios, incluso problemas cancerígenos, o los óxidos de nitrógeno, que pueden provocar lo que se conoce como el smog fotoquímico en las grandes ciudades, o la deposición ácida o lluvia ácida. En el siguiente ejercicio dice que la gran parte de la energía proviene de los combustibles fósiles y que tenemos que decir dos razones por las cuales los combustibles fósiles son todavía los más usados, ¿no?, en nuestra economía. Pues puede servir la gran accesibilidad que tienen los combustibles fósiles, ¿vale? Produce una gran cantidad de energía en una velocidad apropiada, ¿vale?, exigente para nosotros. Es muy fácil su transporte, ¿de acuerdo? La gran mayoría de tecnología actual está basada en esos combustibles fósiles. También tiene una alta densidad energética, una alta energía específica, que eso nos dice que se obtiene muchísima energía a partir de ellos. Y por último nos dice que la energía específica es la energía producida por unidad de masa, los kilojulios por gramo, ¿no? Eso es lo que se conoce como energía específica. Y que identifiquemos un combustible que tiene una energía específica mayor que los combustibles fósiles. Pues por ejemplo el hidrógeno nos serviría, ¿vale? El hidrógeno tiene más energía por gramo, o sea, se obtiene más kilojulios por gramo que cualquier combustible fósil. Tenemos el 3, que nos dice que determinemos el porcentaje de carbono que hay en el coal, en el carbono, ¿vale? Tenemos en el petróleo y en el gas natural. Bueno, para calcular el porcentaje, básicamente, para el caso del carbono, CH, pues para calcular la composición de carbono, lo único que tendré que hacer es dividir la masa de carbono, la masa atómica de carbono 12, entre la masa molecular que me estén dando, entre 13, y lo multiplicamos por 100. Ese es el caso del carbón, ¿vale? Nos daría un 92,2%. En el caso del petróleo, pues
que lo consideramos como C8H18, pues para calcular el carbono sería 8 átomos de carbono por su masa atómica entre la masa total, que sería 8 por 12, más 18 por 1, que es la masa atómica del hidrógeno, y esto se multiplicaría por 100. ¿Vale? Eso nos daría un 84,1%, y en el caso del gas natural, que se considera como metano, CH4, ¿vale? Pues la cantidad de carbono sería su masa atómica, 12, entre la masa total, que sería 4 de hidrógeno más carbono, 12, 16. Y eso nos daría pues un 75, más o menos 74,8%. ¿De acuerdo? Dice que sugiramos dos razones por las cuales el carbón ha sido reemplazado por el petróleo y por el gas natural, ¿vale? Pues nos podemos basar en la respuesta que hemos obtenido. Realmente tiene menos cantidad de carbono el petróleo y el gas natural que lo que es el carbono, ¿vale? ¿Y por qué ha sido reemplazado? Pues tienen, tanto el gas natural como el petróleo, tienen una mayor energía específica que lo que es el carbón. También el petróleo está en estado líquido, el gas natural está en estado gaseoso, el carbón está en estado sólido, y el hecho de que los dos últimos estén en estado líquido o en estado gaseoso son más fáciles de transportar, son más fáciles de usar, ¿vale? Y también al tener menor cantidad de carbono, eso es muy importante a partir del resultado que hemos obtenido antes, pues producen menos polución, menos contaminación, e incluso, lo que ahora está muy de moda, muy recurrente, tiene menos huella de carbono, ¿vale? Tiene menos contaminación. Dice que un combustible que puede ser utilizado para reemplazar todos estos anteriores es el hidrógeno, y que digamos dos ventajas del uso de hidrógeno como combustible. Bueno, pues la principal es que tiene una mayor energía específica. Normalmente todas las ventajas se basan en tener mayor energía específica, obtener mayor cantidad de energía por gramo, ¿vale? Tiene también una mayor densidad energética, su quema es limpia, porque nosotros cuando quemamos un hidrocarburo como los anteriores, tanto carbón como petróleo como gas natural, siempre nos va a dar CO2 y agua, y ese CO2, como hemos dicho en algún ejercicio anterior, pues es uno de los gases responsables del calentamiento global, del efecto invernadero, y la quema del hidrógeno solo produce agua, ¿de acuerdo? Es mucho más limpia que las anteriores, ¿vale? Y además el hidrógeno es fácil de generar, se puede generar por electrolisis, ¿vale? ¿Ok? Es una electricidad que puede servirnos para fuentes renovables. Terminamos este primer vídeo con este último ejercicio, donde nos dicen que las entalpías de combustión de propano y butano está en la sección 14, yo la he pegado aquí. La energía de combustión del propano es menos 2.219 kilojulios por mol, del butano menos 2.878 kilojulios por mol. Cuanto mayor es el número de átomos de carbono del hidrocarburo, mayor energía se obtiene, ¿vale? Y dice que calculemos el calor que se produce en la combustión de 1 gramo tanto de propano como de butano. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es pasar esos gramos a moles, ¿de acuerdo? O no, directamente, como tengo la combustión en kilojulios partido mol y la quiero en kilojulios partido gramo, pues lo único que tendré que tener en cuenta es saber la masa molecular del propano y del metano. La del propano sería 12 del carbono por 3 más 18, pues estaría en 44 gramos partido mol. Y la del butano, pues en unos 58, ¿no? Esta es la masa molecular, 58 gramos partido mol, ¿de acuerdo? Con lo cual lo único que tendré que hacer es, pues vamos a hacerlo para el propano, para el C3H8, yo tengo una energía de menos 2.219 kilojulios por mol, ¿vale? Yo sé que en un mol hay 44 gramos, mol y mol se me va, y obtenemos 50,3 kilojulios partido gramo, ¿vale? Esa sería la energía, es decir, dividir la entalpía que me están dando en kilojulios partido mol entre la masa molecular del compuesto. Para el butano
sería igual C4H10, su energía es de entalpía de combustión menos 2878. El signo negativo lo único que me está indicando es su sentido físico de que es una energía que se desprende por un mol entre su masa molecular, que era 58, mol y mol se me va, y obtenemos 49,5 kilojulios partido gramo. Vale, sería el apartado A, que me darían 2 puntos por cada una de ellas. Ahora dice que usemos la ecuación del gas ideal para calcular la densidad de los dos gases en condiciones STP, y a partir de ahí calculemos el calor producido por 1 centímetro cúbico de cada uno de los dos gases. Bueno, como dice que utilicemos la ecuación de los gases ideales, es PV igual a nRT, ¿vale? A partir de aquí tengo que hacer una serie de cambios matemáticos para llegar a la densidad. Solo sabemos que la densidad es masa partido volumen, ¿vale? Esta es la primera cosita que vamos a utilizar. Y lo segundo es que la masa molecular es masa partido mol, gramos partido mol, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí tenemos que llegar a esta expresión. ¿Cómo? Pues primero vamos a utilizar, por ejemplo, el número de moles, ¿vale? Con PV igual a nRT, vamos a copiarlo aquí, ¿vale? Nosotros tenemos esto. PV igual a nRT, ¿ok? Y nosotros vamos a utilizar, por un lado, saber que la densidad es masa partido volumen, y por otro lado que la masa molecular es masa partido moles, ¿vale? Entonces de aquí vamos a sustituir primero los moles, ¿vale? Y el volumen también podemos utilizarlo. Aquí tenemos P de presión, de aquí el volumen sería masa partido densidad, ¿no? El volumen viene para acá, entonces aquí ponemos masa partido densidad. Y esto es igual al número de moles. En vez de poner el número de moles, pues los moles serían masa partido masa molecular. Aquí sería masa partido masa molecular por R y por T. De aquí la masa se me va y ahí despejaré mi densidad. Mi densidad, que viene para acá, se definirá como la presión por la masa molecular partido R y por T. Que es esa expresión, es la que tenemos aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Y entonces esta misma expresión es la que vamos a utilizar para cada uno de los compuestos que me daban antes, que era propano y butano. Empezamos con el propano. Presión en STP, 1 por 10 elevado a 5 pascales, ¿vale? Cuidadito que si pongo pascales el resultado me lo va a dar en metros cúbicos. La masa molecular 44,11, R 8,1 y la temperatura en STP 263 Kelvin. Esto me da una densidad de gramo partido metro cúbico, ¿vale? Mucho cuidado, si aquí utilizo pascales, aquí metro cúbico. Vale, ya tengo mi densidad. Esa es la densidad, me va a dar la cantidad de calor producida por centímetro cúbico, ¿vale? Esta de aquí. Pero nosotros anteriormente habíamos calculado que el propano obtenía 50,3 kilojulios por cada gramo. Entonces ahora vamos a combinar lo que yo sabía de antes, los 50,3 kilojulios por cada gramo, y lo multiplicamos por la densidad obtenida. Al multiplicarlo con la densidad, gramo y gramo se me va, ¿de acuerdo? Y entonces lo que tengo son kilojulios por centímetro cúbico, ¿de acuerdo? Que es lo que me interesa a mí. Y aquí hacemos exactamente lo mismo, pero con los datos cambiando la masa molecular del butano y la energía producida anteriormente por el butano, ¿de acuerdo?